Bueno, estamos muy pendientes de la llegada del que fuera presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ante el juez para hablar del caso Plus Ultra, que está investigado por tráfico de influencias y blanqueo. Bueno, estamos muy pendientes, tenemos aquí en los monitores del estudio número 2 ese momento de la llegada del presidente que narraremos aquí en la 10 Capital Radio. Bueno, muy pendientes de ello. Y comenzamos nueva jornada, empezamos a rematar toda la información y hoy se cumplen 1580 días de guerra entre Rusia y Ucrania. 4 años y 112 días. 4 años y 112 días. Atentos, nos vamos ya a los 4 años y medio de guerra. 4 años y medio de guerra en esa zona. Que ya no tiene ningún tipo de sentido, porque en Rusia ha conquistado todo el territorio que quería. Ya saben que a los españoles esto nos ha costado hasta a día 1 de enero de este año, o sea, hace 6 meses, 17.000 millones y seguimos pagando esta guerra que no tiene ya ningún sentido. Pero no hay nadie en las alturas, ni en la Unión Europea, ni en Estados Unidos, ni en ningún sitio, ni en China, que diga vamos a sentarnos y a cerrar esta herida. Por cierto, el barril de petróleo ya está por debajo de los 80 euros. Está por debajo de los 80 euros, casi llegando al precio de antes de la guerra con Irán. Y las gasolineras, que lo he comprobado hoy, están al mismo precio que si estuviéramos en guerra. Por lo tanto, mucho cara dura hay aquí en Canarias. Hoy es miércoles 17 de junio de 2026 ya, y hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Esta fecha fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994 con el propósito de fomentar la conciencia pública sobre la degradación de los suelos y la importancia de la cooperación internacional para restaurar las tierras. Bueno, vamos con las efemérides y nos vamos a 1823 y Charles Mackintosh patenta el primer material impermeable para la fábrica de ropa, al que denomina Mackintosh, base de futuras aplicaciones en la industria textil. Y en 1885 la Estatua de la Libertad llega al puerto de Nueva York a bordo de la fragata francesa Isere. En 1940 el transatlántico británico de la compañía Cunard Line es hundido por la aviación alemana las costas francesas, provocando la muerte de 3.000 personas. En 1944, Islandia declara su independencia de Dinamarca durante la ocupación de este país por la Alemania nazi. Y en 1950 se realiza el primer trasplante de riñón de la historia en un hospital de Chicago. En 1970, durante la Copa del Mundo de Fútbol de México, se disputa el conocido como partido del siglo entre Italia, que vence a Alemania Occidental por 4-3 en el Estadio Azteca. Y en 1970 se patenta la cámara Polaroid, que permite obtener fotografías reveladas al instante. En 1972 se produce el registro ilegal de la sede del Partido Demócrata en el Hotel Watergate, y ahí es donde nace el caso Watergate, que culmina con la dimisión del presidente Nixon. Y en 1994 entra en vigor la Convención de las Naciones Unidas de la lucha contra la desertificación, que es el hoy. Vamos con el santoral y hoy felicitamos a Manuel, a Reinero, a Humildad, a Gregorio, a Isaura
y bueno, y nadie más. A todos ellos, muchas felicidades. Bueno, estamos muy pendientes, tenemos una cámara aquí pendiente de lo que va a pasar en Madrid, que estará a punto de llegar el que fue presidente del gobierno, Zapatero, a declarar sobre las joyas esas que tenía en la caja fuerte de su despacho, que las joyas, lo lógico, si tiene joyas, que serán de la mujer, estén en casa, no vaya la mujer al despacho a ponerse las joyas para salir. Bueno, esto lo va a explicar dentro de un rato. Comenzamos con internacional. Trump, critica a Netanyahu por los bombardeos en el Líbano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó el martes en el G7 su descontento con las operaciones de Israel en Líbano contra Hezbollah, la milicia aliada de Irán, y añadió que Hezbollah sigue siendo un problema para la región, aunque consideró que la respuesta israelí ha ido demasiado lejos y podría poner en peligro la estabilidad de Oriente Medio. I'll tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. Los comentarios de Trump llegan mientras Estados Unidos e Irán ultiman un acuerdo marco para poner fin a la guerra previsto para el viernes. Según Teherán, el pacto depende de la retirada israelí del Líbano, una condición que Israel rechaza y que podría hacer peligrar el acuerdo. Without the United States, there would be no Israel. Be more responsible with respect to Lebanon. Un funcionario estadounidense familiarizado con el acuerdo señaló que este no incluye la retirada israelí, mientras que Netanyahu afirmó el lunes que Israel permanecerá en Líbano el tiempo que sea necesario. Y Ucrania quiere fabricar sistema Patriot para convertirse en el escudo de Europa. Volodymyr Zelensky busca un fin de la guerra antes del invierno y acusa a Putin de bloquear las conversaciones. En su intervención en el G7, Zelensky confirmó haber solicitado al presidente Donald Trump la transferencia de licencias para fabricar sistemas de defensa aérea Patriot en Ucrania, a lo que Trump habría respondido de forma positiva. Kiev está dando prioridad a la producción de sistemas antibalísticos, ya que la escalada en Oriente Medio ha agotado prácticamente un tercio de las reservas mundiales de interceptores Patriot, lo que deja a Ucrania vulnerable a los ataques con misiles. Sin embargo, Ucrania ha acumulado una amplia experiencia en la interceptación de drones y mantiene una tasa de éxito del 90% gracias a su tecnología nacional. Esta experiencia ha convertido a Ucrania en un actor relevante de la defensa aérea y Zelensky ha anunciado que Kiev ultima con Canadá un importante acuerdo de producción de drones para ampliar la cooperación en seguridad. Por otro lado, la Eurocámara ratifica el pacto comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos bajo las amenazas de Trump. El Parlamento Europeo ha votado este martes a favor de ratificar el polémico acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos alcanzado el pasado verano por el presidente estadounidense Donald Trump y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen en Escocia. La luz verde definitiva necesaria para aplicar el acuerdo llega después de que Trump amenazase este lunes con imponer aranceles al vino y al champán francés si París no eliminaba su impuesto digital sobre las grandes empresas tecnológicas estadounidenses, así como de imponer tasas extras a las exportaciones de coches europeos si no se ratificaba antes del 4 de julio, la fiesta nacional estadounidense. La votación fuerza a la Unión a eliminar sus aranceles sobre la mayoría de los productos industriales de Estados Unidos, mientras que los europeos se comprometen a pagar un 15% de aranceles sobre los productos que exporten a Estados Unidos. Los legisladores de la Unión habían maniobrado para introducir salvaguardias en el acuerdo para protegerlo de futuras presiones por parte de la administración estadounidense. En concreto, se ha añadido una cláusula de caducidad en el acuerdo final para que éste expire el 31 de marzo de 2029, la fecha en la que finalizará el mandato de Trump, a menos que este acuerdo se renueve. Los eurodiputados también han logrado incluir una disposición que permite a la Comisión suspender el acuerdo comercial a petición del Parlamento de un Estado miembro si Estados Unidos no levanta los aranceles sobre el acero y el aluminio europeos antes del final de 2026. Y en nuestro país, ayer lío en el Congreso de los Diputados, la mesa del Congreso, con mayoría del PSOE y Sumar, inadmiten las enmiendas del PP y Junts, porque Junts presentó una enmienda
para que se convocaran elecciones. Junts sabe que da, pero después retrocede, ¿no? Y bueno, esto es al final una tomadura de pelo entre Junts y el PNV, que quieren pero no quieren. Junts redobla la presión sobre Sánchez. Extrema debilitat en què es troba el govern de l'Estat. Quería forzar una votación para exigir un adelanto electoral. Por separado, el PP había presentado una iniciativa similar. La mesa las ha frenado por ser una prerrogativa exclusiva del presidente. Los populares pedirán que se reconsidere. Acredita que el Partido Socialista tiene miedo de que este Parlamento vote. El PSOE acusa al PP de intentar una moción de censura encubierta. No, pues no cuela. No cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma. Fuentes socialistas entienden que Junts ha hablado previamente con el PP. Los aludidos lo han negado. Ha sido casualidad. No està parlada amb el Partit Popular. Esquerra vaticina. La antesala de una moción de censura anunciada. Bildu rechaza la iniciativa de Junts. Todo lo que sea pedir elecciones creo que es favorecer a la derecha y nosotros no queremos. Y el PNV, que ha reclamado adelanto electoral, hoy ha esquivado la pregunta. Y ayer la directora de la Guardia Civil asegura en el Senado que nunca, jamás participó en ninguna trama contra la UCO. Han sido las dos palabras más recurrentes. Jamás, nunca. Para negar cualquier implicación en la trama del caso Leire. No he frenado ni he interferido investigación alguna. Insiste en que solo ha tenido 2 encuentros en una cafetería con Leire. No más de lo que es el tiempo de un café. Y que cortó cuando le pidió rehabilitar a un guardia civil implicado en el caso Koldo. Jamás volví a verla. El PP le reprocha el borrado de mensajes con Leire. Quizá le enseñó a borrar los mensajes el fiscal general del Estado hoy condenado. Vox tampoco se cree el relato. Cloacas a las que usted le abrió las puertas de la institución. Y el PSOE la defiende. Su trayectoria absolutamente intachable. El PP con mayoría en el Senado adelanta que la volverá a llamar. Comparecerá más pronto que tarde en la comisión Koldo. Y será un honor que ustedes me convoquen. Yo he contado la verdad. Una comisión más directa, de pregunta y respuesta. Y los empresarios en nuestro país piden que la Seguridad Social asuma el coste de las bajas por enfermedad desde el primer día, porque esto es también otro vacilón. En 2025 faltaron cada día al trabajo casi 1,4 millones de empleados por estar de baja, según datos de las mutuas. La COE dice que no es un problema solo de las empresas, ni un problema laboral, sino un problema de país. La solución no vendrá de una única institución ni de un único actor. Vendrá de la suma de esfuerzos, de la cooperación entre administraciones, empresas, profesionales sanitarios, mutuas, autónomos y agentes sociales. Solo el 10% de los trabajadores, según la patronal catalana, concentra más de la mitad de las bajas, y los de Castilla-La Mancha relacionan salud mental con fortaleza mental y critican en especial a los jóvenes. Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado, no, tenemos una baja porque le ha dejado la novia, pero son unos memos. O sea, cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema. Los empresarios ponen el foco en el sistema sanitario y los sindicatos lo extienden también a la prevención en las empresas y a las largas jornadas. Si ellos lo que plantean es que hay un abuso en el uso de las bajas y unos médicos que conceden alegremente las bajas, a ese juego no vamos a jugar. El coste de las bajas laborales asciende a 33.000 millones de euros al año. 17.000 los pagan las empresas. Y Canarias, atento, repite como segunda comunidad autónoma de España con mayor pobreza salarial. El trabajador de las islas recibe 1.952 euros de media al mes como ingreso líquido medio por el desempeño de su trabajo, un valor promedio solo superior en Extremadura, que es 1.923 euros, y 452 euros inferior al registro nacional. La media nacional son 2.404, por lo tanto se gana más dinero en cualquier lugar de la península que en Canarias. Y Canarias termina el primer trimestre con una deuda pública del 10,5, la segunda más baja de toda España. La deuda del gobierno de Canarias se situó en marzo en 204 millones de euros, lo que sitúa a las islas como la segunda región menos endeudada del país después de Navarra. Yo no sé si esto es bueno o es malo. Y atento,
Casi 80 gasolineras de Canarias van a ser investigadas, van a pasar una inspección por subir los precios al unísono. Se les hará un requerimiento formal de documentación para ver si respetaron los derechos de los consumidores y cómo fue la estructura de formación de precios entre el 1 de enero y el 25 de mayo, con una fecha clave, el 28 de febrero, el primer ataque a Irán y el cierre del estrecho de Hormuz. Hoy el barril está por debajo de los por debajo de los 80 dólares, por debajo. Y la gasolina sigue igual de cara como si estuvieran atacando Irán en estos momentos. Por lo tanto, algo no funciona bien aquí. Cuando todo es inmediato, en el momento que vivimos, menos la bajada de los precios. Bueno, nos vamos con una nota musical y un día como hoy, en 1943, nace en Estados Unidos el cantante y compositor Barry Manilow. Escúchenlo, porque se acordarán de él por uno de sus temas más famosos. Her name was Lola. She was a showgirl with yellow feathers in her hair and a dress cut down her there. She would merengue and do the cha-cha. And while she tried to be a star, Tony always tended bar across the crowded floor. They worked from 8 till 4. They were young and they had each other. Who could ask for more at the Copacabana? The hottest spot north of Havana. At the Copacabana. Music and passion were always the fashion at the Copa. They fell in love. His name was Rico, he wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there, and when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar, and then the punches flew, and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who at the Copacabana? The hottest spot north of Havana. At the Copacabana. Music and passion were always the fashion at the Copa. She lost her love. Her name is Lola, she was a showgirl, but that was 30 years ago when they used to have a show. Now it's a disco, but not for Lola. Still in the dress she used to wear, faded feathers in her hair. She sits there so refined and drinks herself half blind. She lost her youth and she lost her Tony. Now she's lost her mind at the Copacabana. Capital Radio.